Ah, ok, Tania. Sí, no había visto tu mensaje, ya te puse acá la asistencia. Bueno, muchachos, entonces ahora sí, buenas noches para todos. Vamos a estar entonces iniciando la clase del día de hoy. Hoy vamos a estar, mm, si nos da el tiempo, finalizando los elementos de preparación para las pruebas Saber Pro. Hoy vamos a estar haciendo un énfasis en el módulo de investigación jurídica. Bien. Entonces, si ustedes recuerdan, en las últimas sesiones tratamos en dos clases, en dos oportunidades acerca del ensayo, que es uno de los componentes de las pruebas Saber Pro. Hoy vamos entonces a estar hablando un poco más en detalle de los módulos específicos de las pruebas en derecho, particularmente lo que tiene que ver con la investigación jurídica. Bien, entonces vamos a estar hablando un poco de cómo se evalúan, qué se tienen en cuenta a la hora de plantear estas preguntas y bueno, veremos un par de ejemplos a efectos de que también ustedes puedan ver un poco cómo hacer un análisis más acertado frente a esas preguntas que se van a encontrar en el módulo de investigación jurídica. Y si si nos alcanza el tiempo el día de hoy, veremos también la forma en la que se pregunta en las pruebas Saber Pro frente a la ética en la investigación, que es uno de los componentes del módulo de investigación jurídica. Bien, entonces les voy a compartir pantalla. Bueno, entonces acá les comparto pantalla para que puedan ver eh, las diapositivas. Bueno, vamos a hacer aquí un vistazo muy rápido de lo que hemos hablado, que son las pruebas Saber Pro, que ya ustedes saben, pues son las pruebas que si todo sigue normal el próximo semestre, pues ustedes lo estarían presentando el próximo semestre. Estas pruebas, como ustedes saben, entonces hay una división entre unos módulos genéricos, que son competencias transversales que tienen todas las áreas y profesiones, y existen también unos módulos específicos que ya se enfocan como tal en los conocimientos adquiridos durante la carrera. Entonces, bueno, las pruebas Saber Pro, dentro de esos módulos genéricos, pues está el módulo de lectura crítica, que ya hemos hablado un poco al respecto, hemos dicho que se trata de un módulo en donde ustedes van a encontrar una serie de textos y de cada texto les van a hacer una pregunta donde tienen que interpretar o extraer ideas centrales de ese texto, ¿no? Entonces, es decir, son preguntas enfocadas en la interpretación de los textos, ¿bien? Luego va a haber un módulo de razonamiento cuantitativo, es decir, matemáticas. Es un módulo que en términos generales mide aspectos como operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, regla de tres, cosas como medir áreas, medir perímetros, interpretación de gráficas. En las últimas pruebas se han centrado mucho en eso, en interpretar gráficas. Les dan una gráfica que muestra determinada estadística y les hacen algunas preguntas frente a lo que se visualiza en esa gráfica. Hay un módulo también de competencias ciudadanas que, ojo, es un módulo genérico, es decir, todas las carreras ven ese módulo, pero ustedes tienen la ventaja de que al ser eh, abogados, pues esas competencias ciudadanas que se enfocan principalmente en saber lo mínimo de acciones constitucionales, saber lo mínimo sobre constitución política, sobre deberes ciudadanos, sobre resolución de conflictos, sobre paz. En general, pues son aspectos que ustedes ya conocen y por lo mismo tienen una ventaja en comparación eh, con otros tipos de carreras. Está el módulo de inglés, que bueno, ya ustedes saben que ese módulo de inglés, pues lo que mide, pues realmente es la parte de reading, de lectura.
No mide ningún otro componente, ni listening, ni writing, ni speaking, es decir, solamente se enfoca en lectura y es muy similar a lo que ustedes recordarán haber hecho en las pruebas ICFES, ¿no? Y finalmente, pues está el ensayo que ya lo hemos hablado y que también hace parte de esos módulos genéricos. Pero el día de hoy quiero que nos adentremos en las competencias específicas. Y propiamente dentro de estas competencias específicas, pues hace referencia a el contenido propio de nuestra carrera. En el campo del derecho hay tres competencias o tres módulos específicos. Uno que es resolución de conflicto, que como les decía tiene que ver con todo lo relacionado con mecanismos alternativos de solución de conflictos. Ya vamos a ver un par de ejemplos en la parte de investigación jurídica, pero tengan en cuenta desde ahora que las pruebas se basan en medir conceptos, en medir competencias, pero a partir de casos concretos, es decir, a ustedes no les van a decir qué es una conciliación, no les van a decir cuándo se puede presentar una conciliación, sino que les van a poner un caso concreto y ustedes a partir de eso tienen que saber en el caso, ¿qué es lo que ustedes les están preguntando, no? Es decir, ustedes van a ver un caso en donde se relaciona con que quieren acudir ante un juez, por ejemplo, y se pregunta si es procedente o no la, la conciliación, por ejemplo. Entonces, ustedes de antemano tienen que saber si se puede o no se puede, en ese caso, acudir a la conciliación, es decir, si es un requisito extrajudicial, ¿no? Ustedes saben, hay algunos casos en temas de derecho tributario, derechos de familias, cuando hay medidas cautelares que no se debe agotar o no se tiene que agotar la conciliación y que hay asuntos que definitivamente no son conciliables, como derechos ciertos e irrenunciables. Entonces, desde esa perspectiva, son cuestiones que ya están de antemano y no les van a preguntar exactamente cuáles son las excepciones a la conciliación extrajudicial en derecho. No se los preguntan de esa manera, pero a partir de un caso concreto tienen que tener claro qué es lo que les están preguntando en relación con su carrera. Además del módulo de investigación jurídica, también tienen el módulo de comunicación jurídica. En ese módulo de comunicación jurídica y en general en los tres módulos, de una u otra manera se están evaluando las diferentes áreas del derecho que ustedes han estudiado. Es decir, ustedes no van a encontrar un módulo de derecho penal, de derecho civil, de derecho constitucional, sino que van a ver en los diferentes módulos preguntas relacionadas con las distintas áreas del derecho. Entonces, en comunicación jurídica sí les he recomendado e insisto en esto, que repasen lo que tiene que ver con escuelas del derecho, naturalismo, positivismo, realismo jurídico, que repasen, y esto es en lo que más suelen decir que les han preguntado, interpretación, argumentación e interpretación, hermenéutica, es decir, les ponen un caso y este caso fue interpretado desde lo teleológico, desde lo exegético, desde lo sistemático. Sí, por lo mismo ustedes deben tener claro las diferentes formas de interpretación que les recomiendo lo repasen. Y finalmente pues llegamos al módulo de investigación jurídica, que es justamente donde vamos a estar haciendo énfasis el día de hoy. ¿Qué se evalúa en el módulo de investigación jurídica? Bueno, quiero mostrarles un poco, esta es una guía de orientación que tienen las pruebas que fue publicado por el ICFES, que ustedes saben, el ICFES es la institución estatal que se encarga de plantear los parámetros, realizar el banco de preguntas, bueno, todo lo pertinente con la realización del examen, pues se realiza a través de los ICFES. Y bueno, quiero mostrarles un poco en lo que tiene que ver con la parte de investigación. Quiero mostrarles un poco qué es lo que se evalúa, para que ustedes puedan ver también la importancia que tiene lo que hemos venido hablando a lo largo de este semestre. Entonces, este módulo de investigación jurídica
lo que hace es evaluar la capacidad que se tiene de comprender y aplicar el método de investigación científica en el campo o en el ámbito jurídico. Desde esa perspectiva, entonces, mira la competencia que ustedes tienen para identificar problemas que puedan ser objeto de investigación, para plantear objetivos generales y específicos de investigación y para interpretar los resultados de investigaciones en el campo del derecho. Viendo eso, entonces, en general, las competencias y las habilidades que se miden a través de las pruebas se dividen en tres aspectos. El primero, que se puedan concebir proyectos de investigación jurídica y sociojurídica. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes tengan la capacidad de plantear un proyecto de investigación. ¿Cómo lo miden las pruebas? Las pruebas les van a pedir que ustedes identifiquen los problemas que pueden ser abordados como objetos de investigación jurídica. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Y también les puede pedir que ustedes relacionen los títulos, el objetivo, el problema de investigación. Es decir, no les van a preguntar qué es un objetivo de investigación. No les van a preguntar qué es un título, ni les van a decir ustedes cómo determinan cuál es el mejor título, sino que les ponen un ejemplo concreto y a partir de ese ejemplo concreto les van a dar una serie de opciones en donde ustedes deben tener la capacidad de identificar el mejor resultado, ¿bien? En donde deben tener la capacidad de evidenciar que saben cómo encontrar el mejor título o el mejor objetivo o cómo descartar un objetivo que no tiene relación con el proyecto de investigación. El segundo aspecto que se miran dentro de estas pruebas es la capacidad para evaluar la coherencia y la pertinencia de investigaciones jurídicas y sociojurídicas. De allí entonces les van a pedir, por ejemplo, que ustedes encuentren conclusiones, cuál fue la conclusión a la que se llegó en esa investigación. Les indican cuál fue, por ejemplo, el planteamiento del problema jurídico y ustedes deberían plantear la conclusión. Eso usualmente lo utilizan para evaluar también componentes de las áreas del derecho, ¿sí? En casos en donde ustedes van a encontrar una situación problemática relacionada con la vida en el derecho y la conclusión pues va a ser la respuesta que se encuentra a partir del conocimiento de la norma, de la jurisprudencia, etcétera. Bien. También se mide la capacidad para distinguir soluciones jurídicas de las que no lo son, es decir, de saber si algo es correcto desde la perspectiva del derecho y que no es correcto afirmarlo, es decir, también se mide allí la capacidad que se tiene para distinguir si algo está bien o no desde la perspectiva legal o jurisprudencial. Y finalmente, reconocer las soluciones jurídicas que sean coherentes con los hallazgos de investigación. Bien, que justamente vamos a ver un ejemplo al respecto. Y finalmente, lo último que miden en el módulo son los principios éticos de la investigación. A partir de allí, les piden, por ejemplo, que ustedes reconozcan conductas éticas o antiéticas en los procesos de investigación o que apliquen principios éticos en el desarrollo de la investigación. Entonces, eso usualmente se los piden indicándoles un caso concreto en donde les plantean digamos que una decisión que ustedes tendrían que tomar como investigadores para que ustedes indiquen qué sería apropiado o correcto desde la ética en la investigación para que ustedes decidan en ese proyecto. Bien, entonces ahora vamos también a hablar un poquito de ética en la investigación, vamos a hablar un poco de cómo se visualiza, en qué partes de la investigación se concretizan esos principios éticos para que también ustedes los conozcan y puedan desarrollar de mejor manera este módulo. Bien, entonces, bueno, esos los niveles de desempeño, ustedes saben que cuando presentan las pruebas de acuerdo con las preguntas que ustedes respondan y bueno, qué tan acertadas sean o no, ustedes los miden en unos cuartiles o en unos niveles de desempeño que son los que
evidencian las capacidades que tienen, ¿no? Que van desde el nivel más básico hasta el más alto. Aquí, por ejemplo, les indican, de acuerdo con el módulo o en el nivel en el que ustedes quedan, pues cuáles son las capacidades o competencias que efectivamente han desarrollado. Bien. Entonces, vamos a mirar una pregunta, un modelo de pregunta para que ustedes lo puedan observar. Bien, antes de ello, entonces, lo que vamos a hacer, vamos a leer la pregunta y les pido que ustedes también estén atentos, lean lentamente la pregunta. Les voy a dar después de eso un minutico para que ustedes piensen cuál creen que es la respuesta correcta de esto y socializamos brevemente y luego pues les doy un par de recomendaciones para el desarrollo apropiado o el análisis eh, más sencillo, ¿no? de las preguntas. Entonces, bueno, vamos a leer la pregunta y posteriormente les preguntaré a ustedes cuál piensan que es la respuesta correcta. Bien, entonces esta pregunta dice, una investigación en derecho se propone caracterizar las problemáticas jurídicas que se generan en la población vulnerable víctima del conflicto armado en época del posconflicto. Una pregunta de investigación que permite abordar esta problemática es A. El desconocimiento de las problemáticas jurídicas de las víctimas del conflicto armado excluye la verdadera reparación en época del posconflicto. B. ¿Cuáles son las problemáticas jurídicas que en época del posconflicto afrontan las víctimas del conflicto armado? C. ¿Cuál es la principal problemática que afrontan las víctimas del conflicto armado durante la época del posconflicto? Y D. ¿De qué manera la época del posconflicto agudiza las problemáticas jurídicas de la población vulnerable víctima del conflicto armado? Bien, entonces les voy a dar un minutico para que si quieren releer la pregunta lo hagan, piensen un poco cuál es la respuesta correcta y ya les preguntaré entonces ustedes qué piensan de esa pregunta. Bueno, muchachos, entonces, a partir de la lectura que ustedes realizan, ¿cuál piensan que es la respuesta correcta? Tania en el chat nos decía que la B. ¿Qué piensan ustedes? Para mi concepto también la B. Para mí también, profe, la B. Sí, yo digo que la B, profe, porque si ahí dice cuáles, y si dice, pues dice cuáles y en la misma investigación se habla de caracterizar, entonces se está hablando como en plural y se necesitaría como hacer cierta distinción de muchas problemáticas. Creo que las otras no se relacionan con el objetivo de la investigación. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, entonces, sí, gran parte de las observaciones tienen una razón de ser. Vamos a ver entonces, bueno, esta es una pregunta sencilla. Hay preguntas un poco más complejas, aunque en general el módulo de investigación jurídica van a ver que tiene
muchos elementos de intuición. Desde que se tengan claras las bases, pues va a ser más sencillo poder desarrollarlo acertadamente. Entonces, lo primero que deben saber es que cuando ustedes encuentran las preguntas en los módulos específicos, bueno, y en general las preguntas en las pruebas Saber Pro, las preguntas están divididas en 3 partes, como ustedes pueden ver aquí, una parte, 2 partes, 3 partes. La primera parte es lo que tiene que ver con el supuesto de hecho, es decir, las afirmaciones, las bases, el caso a partir del cual ustedes se deben basar para hacer el análisis. Y de paso decirles, la respuesta al análisis y la respuesta a la pregunta que ustedes tengan que realizar siempre van a estar aquí. Bien, para que lo tengan presente. Si alguna vez tienen dudas frente a 2 respuestas, lean con detenimiento este párrafo porque usualmente de allí es de donde se desprende la respuesta. Luego, en la segunda parte de la pregunta, les van a encontrar lo que se denomina la tarea, es decir, la actividad en concreto que les están pidiendo que ustedes realicen. En este caso es que ustedes identifiquen la pregunta de investigación a través de la cual pueden abordar la problemática que se encuentra aquí planteada. Y la tercera parte, por supuesto, pues son las opciones de respuesta. En la metodología de las pruebas, en general lo que uno encuentra es que las pruebas siempre van a encontrar 4 respuestas, ¿sí? A, B, C, D. Usualmente hay una pregunta que uno descarta casi que de inmediato, porque no hay ninguna relación con el supuesto, ¿no? Con la afirmación que me están planteando aquí. Usualmente pasa eso, ¿no? Que hay una opción que uno dice, no, esta no tiene nada que ver. Posteriormente, uno se suele encontrar con una respuesta que es parcialmente cierta, pero que de alguna manera uno termina diciendo esta respuesta no tiene una relación concreta con lo que me están diciendo aquí. Es decir, puede que sea cierto lo que esa afirmación o esa respuesta me está planteando, pero no tiene relación con lo que aquí me indica, ¿sí? Y finalmente se encuentran usualmente con 2 respuestas que son similares, pero que de alguna manera hay una que es la más adecuada para dar respuesta a esta hipótesis que me están planteando aquí. Entonces, ese aspecto es importante que lo tengan en cuenta porque hay preguntas en las que ustedes van a decir todo lo que dicen las respuestas es cierto, es decir, es jurídicamente viable, pero no todo es acertado desde el contexto que me plantean aquí. Ahorita les muestro un ejemplo de eso. Pero ténganlo en cuenta desde ahora. Adicionalmente a eso, que a veces hay algunos que dicen, bueno, yo voy a buscar aquí qué palabras hay y voy a seleccionar la respuesta que tenga el mayor número de palabras iguales allá. Y no necesariamente esa es la respuesta correcta. Muchas veces la respuesta correcta es la que en otras palabras muestra lo que estaba planteado en ese primer párrafo. Bien, entonces sí es importante leer con cuidado ese primer párrafo para evitar inconvenientes. Ahora, si ustedes miran en el caso particular de esta pregunta, que es una pregunta de nivel sencillo, bueno, que esto también es bueno que ustedes lo sepan. Cuando se preparan las preguntas para las pruebas, el ICFES clasifica las preguntas en preguntas fáciles, preguntas de dificultad mediana y preguntas de un alto nivel de complejidad. Entonces ustedes van a encontrar que en las pruebas hay los 3 tipos de preguntas, que hay unas preguntas que uno dice, esto está sencillo, luego hay otras que uno dice como, uy, esta me hizo dudar, y otras que uno dice como, uy, ok, esto está muy complejo. Siempre se van a encontrar esos 3 tipos de preguntas, ¿sí? Están mezcladas, ¿no? La prueba no es toda 100% de alta dificultad, ni es toda 100% de baja dificultad, pero pues sí es importante leer las preguntas con detenimiento, ¿bien? Entonces les decía, en este caso en particular,
tengan en cuenta que este primer párrafo lo que me indica es el caso concreto que se va a investigar. De hecho, si ustedes ven, me dice, una investigación en derecho se propone caracterizar las problemáticas jurídicas que se generan en la población vulnerable víctima del conflicto armado. Si ustedes leen ese caracterizar las problemáticas jurídicas, bueno, y todo lo que está resaltado en azul en estos momentos, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué es, cómo podríamos denominar a eso que está resaltado en azul? Profe, pues yo diría que si se habla de caracterizar es como adecuar cada problemática en su sitio, dándole unas características a las múltiples problemáticas que puedan generarse con base al El profe es una identificación como tal. identificar. No, pero cuando yo pregunto qué es lo que ustedes ven en azul, quiero decir a qué parte de la investigación se hace referencia, porque aquí me están diciendo hay una investigación en derecho, ¿sí? Y esa investigación va a caracterizar las problemáticas, entonces... Eso no es un objetivo, profe. Es el objetivo, ¿sí? Si ustedes ven, sin decirme, le voy a dar el objetivo general para que ustedes me planteen la pregunta, me están dando el objetivo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven ahí, me están evaluando si yo sé qué es un objetivo. ¿Por qué? Porque me están dando el objetivo, me están diciendo que es caracterizar la problemática, y si yo sé que este es el objetivo, sé también que el objetivo se caracteriza por iniciar por un verbo en infinitivo, como ustedes lo pueden ver acá. Sé también que el objetivo es el que me indica el alcance o la finalidad que tiene la investigación, y cuando aquí me dice que la investigación se propone, pues proponerse algo también es un sinónimo de la finalidad que algo quiere alcanzar. Entonces, sin decirme las pruebas que eso es un objetivo, yo debería verlo de antemano y tener claro que ahí me están mostrando el objetivo. Y el objetivo, adicionalmente, va de la mano ¿con qué? Con la pregunta de investigación. Por eso esta pregunta tiene sentido, porque me están pidiendo, de acuerdo con lo que vimos arriba, que si ustedes ven las competencias que hablamos, una de las competencias era evaluar la coherencia y pertinencia de las investigaciones, ¿sí? Y también concebir proyectos de investigación jurídica, por ejemplo, relacionando el título, el objetivo y el problema. Ahí me están pidiendo que yo relacione el objetivo, estoy relacionando el objetivo con la pregunta, porque recuerden lo que hemos hablado a lo largo del semestre, ¿no? Y es que la pregunta de investigación y el objetivo general de la investigación tienen que ir de la mano, tienen que ser coherentes mutuamente. La pregunta de investigación no me puede indicar algo distinto a lo que me dice la pregunta. Bien, entonces todo eso es el proceso de análisis que debería yo tener en cuenta, y que quizá los que me decían la pregunta B quizá no lo percibieron, pero definitivamente el análisis va de la mano de esa forma, ¿no? De relacionar la pregunta con el objetivo para yo encontrar el que sea más coherente. Bien. Entonces, miremos, por ejemplo, en la primera opción me decía, el desconocimiento de las problemáticas jurídicas de las víctimas del conflicto armado excluye la verdadera reparación en época del posconflicto. ¿Qué me podrían decir frente a esa opción A? ¿Por qué la descartaron? No va de la mano con el objetivo como tal, profe. Porque lo que se puede caracterizar, no evaluar el desconocimiento. Exactamente. Bueno, y aquí de paso les hago también una aclaración, porque ustedes saben que hemos hablado que las preguntas de investigación, por regla general, no deberían ser dicotómicas, ¿cierto? Y recuerden que una pregunta de investigación dicotómica es aquella cuya respuesta es sí o no. Técnicamente, esta pregunta es dicotómica. Por lo mismo, desde la perspectiva institucional diríamos que esa pregunta no sería apropiada. Bien. Sin embargo, sí he tenido la posibilidad de ver un par de preguntas donde la respuesta correcta era una pregunta dicotómica. Entonces,
Por lo mismo yo les diría que en lo que tiene que ver con las pruebas, ¿sí? No se guíen tanto de si la pregunta es o no es dicotómica, ¿sí? Guíense más de lo que mencionaba Juan Camilo, de que si la respuesta corresponde o responde de manera adecuada a el objetivo que en este caso me propusieron previamente. Entonces, sí, efectivamente, lo que me está planteando la opción A es algo completamente diferente a lo que me propone el objetivo general en el primer párrafo. Si ustedes miran la opción D, me dice de qué manera la época del posconflicto agudiza las problemáticas jurídicas de la población vulnerable víctima del conflicto armado. Y es curioso porque esa respuesta en particular, si ustedes ven, utiliza la mayor parte de las preguntas que están en el objetivo general. Sin embargo, la manera en la que redactaron inicialmente la pregunta da a entender algo muy diferente a el propósito que tiene esa investigación. Aquí, mientras aquí lo que quieren ver es qué problemas tienen las víctimas en la época del posconflicto, aquí me están diciendo o partirían de la hipótesis que la época del posconflicto agudiza ciertas problemáticas, que son entonces dos problemas completamente diferentes. Bien. Finalmente, entonces, tenemos dos opciones de respuestas muy similares, pero hay una que se ajusta mucho más, ¿sí?, a el postulado del primer párrafo. Y que, como ustedes lo mencionaban, pues es la opción B, ¿no? Porque aquí me está pidiendo caracterizar las problemáticas. No me pidió la principal problemática porque aquí me estaría restringiendo únicamente a un supuesto de hecho. Mientras que en la segunda opción me da la posibilidad de abarcar las diferentes problemáticas existentes dentro del conflicto. Bien. ¿Es claro, muchachos? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Claro, profe. No, profe, todo está claro. Ok. Bien, entonces vamos a hacer a continuación un ejercicio, ¿sí? Vamos a estar haciendo un ejercicio donde les voy a proyectar otra pregunta modelo dentro del módulo de investigación jurídica. Vamos a leerla y les voy a dar un minutico más para que ustedes respondan, ¿bien? Pero les voy a pedir, aquí vamos a hacer un censo general para ver qué opinan todos. La idea es que todos puedan participar. Entonces, les voy a compartir en el chat de Meet, ¿sí? No por el chat de WhatsApp, sino en estos momentos, y aquí les pido atención, por favor, les voy a compartir en el chat de Meet un link, ¿bien? Ese link los va a redirigir a un formulario de Google en donde van a tener la posibilidad de plantear su respuesta, ¿bien? Ahí no está la pregunta yo se las voy a mostrar en las diapositivas, entonces la pregunta no está ni en los correos electrónicos, ni en el chat de WhatsApp, se las voy a presentar o se las voy a mostrar ahorita en las diapositivas. Lo único que tienen que hacer, ahí les envié el link por el chat de Meet. Si ustedes ingresaron por un correo que no sea institucional, seguramente no les va a dejar abrir el link, es necesario abrirlo teniendo la cuenta institucional abierta, ¿bien? Entonces, si alguien no le entra el link, entonces por el chat de Meet nos manda la respuesta que considera correcta, ¿bien? Entonces, les pido que por favor todos ingresen a este link y abran el formulario. Allí les va a aparecer entonces dos preguntas. La primera, que pongan sus nombres y apellidos, y la segunda les dice pregunta 1 y les da la opción A, B, C, D. No contesten todavía, bien, todavía no les he mostrado la pregunta. Entonces no contesten todavía, esperemos un minuto a que todos hayan abierto el link para que podamos visualizar las preguntas. Bien, ¿ya todos abrieron el formulario? Sí, profe. Profe. Sí, señora. Está cargando, profe. Bien, perfecto. Entonces les voy a mostrar la pregunta. Vamos a leerla y después de leerla les doy un minuto, que es aproximadamente el tiempo que
deberían disponer para cada pregunta en el módulo, ¿no? Entonces, dice la pregunta, se inicia un proceso investigativo sobre la responsabilidad del Estado cuando se causa la muerte de una persona en accidente de tránsito con vehículo oficial. La conclusión a que llegan los investigadores es que el Estado es responsable de los perjuicios causados a los ciudadanos con los hechos y omisiones de la administración pública y sus agentes. Esta solución, dada por los investigadores al problema planteado, es de naturaleza jurídica porque a. La responsabilidad del Estado debe estudiarse desde la dimensión constitucional para que la investigación tenga validez. B. Las entidades del Estado tienen la responsabilidad de promover la convivencia pacífica. C. El vehículo es oficial y por ende está sujeto a restricciones adicionales a las de los vehículos particulares. Y D. La responsabilidad por falla del servicio solo requiere relación de causalidad de un hecho u omisión y un daño. Bien, entonces les doy un minuto para que ustedes lo relean y en el formulario ahí sí indiquen la opción que consideran pertinente. Y ya posteriormente pues realizaremos la socialización y la explicación de la pregunta. Sí les pido por favor que tenga el micrófono abierto si nos apaga el micrófono para que los compañeros se puedan concentrar. Bueno, muchachos, ¿falta alguien por responder la pregunta? Bien, entonces asumo que ya todos han respondido, entonces les preguntaría en principio, ¿cuál piensan ustedes que es la respuesta correcta? La D. Ok, algunos piensan la D, otros piensan la A. La D. Ok, ahora sí me colabora el internet. La D, doctor. Ok, ¿alguien se inclinó por la B o por la C? Bueno, en general hay mayor consenso frente a la A o frente a la D. Bien, entonces vamos a mirar un poco
¿Cómo podemos analizar esta pregunta? Bien. Entonces recuerden, en estas preguntas ustedes les están midiendo, en la que vimos anteriormente, efectivamente pues era en 100% metodología de la investigación. En este caso, no solamente, en el caso de esta pregunta, no solamente miran metodología de la investigación, sino que también están evaluando de cierta manera conocimientos dentro de algunas áreas del derecho. Por ejemplo, esta pregunta, ¿en qué área del derecho ustedes la encasillarían? Administrativo. Ok, entonces es una pregunta que mide metodología de la investigación y que mide derecho administrativo y contencioso administrativo. Y si ustedes ven, realmente la pregunta se está enfocando en un área muy en particular del derecho administrativo, que es ¿cuál? Responsabilidad del Estado. Responsabilidad extracontractual. Ok, muy bien. Entonces, aquí les están evaluando responsabilidad del Estado. Por eso les decía, no piensen que son únicamente preguntas de metodología de la investigación. También esto les permite ver a la institución, a los ICFES, qué tal están en ciertas áreas del derecho. Desde esa perspectiva, entonces, miremos la pregunta. Nos dice que se inició un proceso investigativo sobre la responsabilidad del Estado cuando se causa la muerte de una persona en accidente de tránsito con vehículo oficial. Ya sabemos a qué área del derecho se enfoca la pregunta, pero si ustedes ven en esos dos párrafos iniciales, nuevamente me están dando a entender cuál sería la investigación. En términos de más que objetivo, ahí se puede inferir la pregunta de investigación, sobre todo después de leer esta parte que nos dice la conclusión a que llegan los investigadores es que el Estado es responsable, ¿sí? Entonces, si ustedes leen ese primer párrafo, este postulado inicial, ¿cuál dirían que fue la pregunta de investigación de ese caso? ¿Cómo formularían ustedes esa pregunta? De ahí se puede inferir, realmente, si ustedes ven, están los elementos para poder inferir cuál era la pregunta. Profe, sería como determinar la responsabilidad del Estado en un accidente de tránsito donde murió una persona. Ok, pues esa sería la parte del objetivo. Y la pregunta, ¿cómo formularían la pregunta? ¿Es responsable el Estado frente a la muerte de una persona en un accidente de tránsito con un vehículo oficial? Ok, bueno, técnicamente la pregunta que hiciste es dicotómica, ¿no? Porque la respuesta es de sí o no. Yo la formularía como ¿cuándo es responsable el Estado? Cuando se causa la muerte de una persona en accidente de tránsito con vehículo oficial, ¿no? Pero sí, digamos que sin considerar el tema dicotómico se podría plantear así. Si ustedes ven aquí me están diciendo, la conclusión es que el Estado es responsable. Es decir, lo que me interesaba revisar en la investigación eran los supuestos que se tienen que cumplir para que el Estado sea declarado responsable, ¿sí? Y esa fue de hecho la conclusión a la que llegaron. Bien. De este supuesto, de este postulado es de donde va a salir la respuesta. Bien. Entonces me dice, esta solución dada por los investigadores al problema, al problema planteado es de naturaleza jurídica porque. Entonces me están diciendo que esa investigación que se hizo es jurídica y efectivamente ahí se denota que es una investigación jurídica. ¿Recuerdan ustedes que era una investigación jurídica? La investigación jurídica es donde se mira solamente lo que tiene que ver con la normatividad. Ok, con la que se basa en fuentes del derecho, ¿cierto? Llámese normas, jurisprudencia, doctrina. Y si ustedes ven, ellos para resolver esa pregunta no tuvieron que acudir a ninguna fuente social, sino que la resolvieron netamente acudiendo a fuentes del derecho. Bien.
Y por lo mismo, la respuesta dada aquí tendría que ser lo que yo encontré en esas fuentes del derecho, ¿sí? Que me permite constatar que esta conclusión es cierta. Bien. Entonces, de antemano les voy a anticipar algo que es lo que le sube el nivel de complejidad a esta pregunta en relación con otra. Y lo cierto es que si ustedes miran estas 4 respuestas, en términos generales podríamos decir que las 4 afirmaciones son jurídicamente correctas, ¿sí? Es decir, ese es el nivel de complejidad que tiene la pregunta, porque en general las preguntas, si yo las leo, yo digo, esto desde el punto de vista del derecho, puedo decir que es cierto. Pero por el hecho de que sea cierto, no quiere decir que sea la respuesta adecuada, porque yo tengo que ver que además de que sea cierto, responda efectivamente a la pregunta de investigación, porque aquí me están diciendo esta solución dada al problema, es decir, la respuesta al problema que estaba aquí, que ya dijimos que la pregunta era ¿cuándo es responsable el Estado? Cuando se causa la muerte de la persona. Entonces, no basta que la afirmación de la respuesta sea cierta. Esa afirmación me tiene que responder a la pregunta que está en este postulado. Si no me responde esa pregunta, pues la afirmación no es coherente con el problema jurídico planteado. Bien. Entonces, miremos la opción A. La opción A me dice, la responsabilidad del Estado debe estudiarse desde la dimensión constitucional para que la investigación tenga validez. ¿Qué piensan ustedes de ese postulado? De esa opción A. Los que nos dijeron que era la opción A, ¿por qué piensan que era la opción A? Profe, porque es que no necesariamente que porque el vehículo sea oficial, el Estado debe ser responsable del perjuicio. Entonces hay que remitirse a la norma y mirar en qué casos el Estado sería responsable. Ok, y la Constitución me dice en qué casos la... Profe, disculpa, es que, digamos, si la Constitución dice que en el artículo 2, como había mencionado en el chat, le atribuye al Estado esa posición de garante, que debe garantizar tanto los derechos como los deberes de las personas. Entonces, cuando se ve involucrado, en este caso, un vehículo oficial, que hace parte de lo que llamamos Estado, si cuando pues, sufre algún accidente, en este caso, el Estado debe garantizar que se repare el daño que se causó, ya sea por una falla en el servicio, por un daño especial o por un riesgo excepcional. Pero el Estado es el encargado de reparar desde el punto de vista de la Constitución, porque es a él a quien se le atribuye esa responsabilidad de garantizar el uso y goce de todos los derechos de los ciudadanos. Okay. Pero si la Constitución dijera que el Estado no es responsable, de esto se encargará de dictar las leyes y los jueces, entonces pues igual sigue siendo desde el punto de vista de la Constitución, pero desde ya le está atribuyendo en la Constitución esa responsabilidad al Estado. Y la pregunta que está allí dice es que si el problema planteado es de naturaleza jurídica, no le veo que esté pidiendo como una solución a ese problema planteado. Simplemente está afirmando de que si es jurídica o no. Bueno, lo que pasa es que la investigación es jurídica y si ustedes lo ven desde esa perspectiva, las 4 opciones tienen una naturaleza jurídica, ¿sí? De una u otra manera. Lo que pasa es que yo tengo que tener en cuenta lo que les mostraba ahorita. Aquí me están pidiendo que yo vea la coherencia entre la solución dada al problema jurídico, ¿sí? Frente al postulado que me mostraba cuál era la investigación. Entonces, en esa parte, en la opción A, por eso les decía, ojo con las opciones que en este caso todas las opciones son ciertas. Si yo miro la opción A, que me dice la responsabilidad del Estado debe estudiarse desde la dimensión constitucional para que la investigación tenga validez, No responde al yo supuesto. digo, eso es cierto. Yo tengo claro como abogado
que la responsabilidad del Estado se desprende de la Constitución política. Incluso más allá del artículo 2, el artículo 90 de la Constitución política plantea los parámetros básicos de responsabilidad del Estado, pero el artículo 90 no me desarrolla los regímenes en los que se falla la responsabilidad del servicio. Por lo mismo, claro, la base y el punto de partida es constitucional, pero la base constitucional no me indica en todos los casos en qué casos es responsable el Estado. La Constitución política me indica que el Estado sí puede llegar a ser responsable, que eso es muy importante porque es una diferencia que hay con la Constitución anterior, que no preveía esas circunstancias, no había forma de demandar al Estado por responsabilidad de sus actos. Eso se incluyó fue con la Constitución del 91. Pero yo digo, claro, esa opción es cierta desde el punto de vista del derecho, eso es cierto. Yo necesito considerar la dimensión constitucional para estudiar la responsabilidad del Estado, pero estudiar la dimensión constitucional no me da la respuesta exacta a la pregunta que me están haciendo en este postulado, porque el artículo 90 de la Constitución no me permite responder en un 100% cuándo es responsable por la muerte de una persona en accidente de tránsito. Si ustedes piensan en que ustedes asumieran ese problema jurídico, si ustedes lo piensan, no acudo únicamente a la Constitución, me toca complementar los postulados constitucionales con la ley y con la jurisprudencia para poder llegar a esa respuesta. Sí, profe, es verdad. También, o sea, sí, lo que yo me refería también era que si se hace una investigación y no se tiene en cuenta la Constitución, pues no tendría validez esa investigación. Y también, digamos, podría entonces, a mi parecer, si lo plantea así, ser la C, pues porque igual no sería una falla en el servicio, a menos que el vehículo oficial que servicio preste. Pero digamos que sea un servicio o un vehículo oficial del gobernador o de un senador. Entonces, ¿qué servicio va a prestar? No habría una falla en el servicio. Ya sería un riesgo excepcional. ¿Estás seguro que nos falla en el servicio? Pues como le digo, profe, si el vehículo está prestando un servicio pues para la comunidad, sería, o para alguien más. Es un vehículo oficial. Pero es un vehículo simplemente de seguridad personal de un senador. De cualquier tipo, pero es un vehículo oficial. Sería diferente, porque es más, ahora tuvimos una discusión, tuvimos un debate con el profesor de administrativo y precisamente hablábamos de que en esos casos a veces los abogados demandan como falla en el servicio, sin embargo el juez tiene la potestad, de acuerdo al principio iura novi curia, de modificar esa imputación. Entonces, por lo general eso sucede, pero cuando es, digamos, en daños que se generan, daños antijurídicos generados en instituciones del Estado, como son los hospitales, ahí sí es muy evidente que es una falla en el servicio. Ok. Bien, pero entonces vamos a seguir abordando cada supuesto y a partir de él entonces vamos haciendo la discusión. Bien, entonces, listo, ya hablamos de la opción A. Esta pregunta como tal es controversial, yo sé que es controversial y por eso también se las planteo, porque bueno, no la inventé yo, también está dentro de las guías que ha planteado los ICFES y por lo mismo pues es una pregunta que ha salido previamente en los ICFES, ¿no? Perdón, en las pruebas Saber Pro. Entonces, y de hecho pues en los ICFES afirman que, bueno, que la respuesta correcta es la D, ya vamos a ver por qué. Por supuesto es controversial, yo les explico el por qué ellos consideran que es la D y cómo pueden hacer el análisis para que pueda ser un poco más efectivo el análisis de las preguntas. Y van a haber preguntas que así como en estas, ustedes van a ver que hay discusiones de si es la A, la B, la C, la D, pero en todo caso, pues
Los ICFES siempre van a medir una respuesta como la más acertada en este caso concreto. Entonces, por eso les decía, tengan cuidado, porque van a encontrar preguntas que, como en este caso, ustedes van a ver que la mayor parte de las opciones o incluso todas las opciones desde el punto de vista jurídico son ciertas, pero que solamente una es la que se considera más acertada en ese caso en concreto, ¿sí? Como les decía, la opción A es jurídicamente correcta. Es claro que para yo estudiar la responsabilidad del Estado parto de la dimensión constitucional, pero esa dimensión constitucional no me responde la pregunta que surge de este postulado. Miremos ahora la opción B. En la opción B me dice, las entidades del Estado tienen la responsabilidad de promover la convivencia pacífica. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que eso es cierto? Profe, para mí no tiene nada que ver en absoluto con... Ok, es cierto, pero no tiene relación con la pregunta. Bien, pero lo que está afirmando ahí es cierto, las entidades del Estado sí tienen la responsabilidad de promover la convivencia pacífica. Es más, hasta en la Constitución lo dice, ¿no? Como uno de los fines del Estado, la promoción de la convivencia pacífica. Entonces, si ustedes lo leen y dicen, ah, pero esta opción es cierta, entonces voy a poner la B, pues no, porque como lo dijo Juan Camilo, no me basta con que sea cierto, yo tengo que mirar si responde a este postulado. Y cuando lo miro digo, ah, no responde a ese postulado y no me está diciendo si hay o no hay responsabilidad del Estado y por lo mismo entonces tampoco es una opción factible. La opción C, que puede ser una opción un poco controversial en este caso, me dice que el vehículo es oficial y por ende está sujeto a restricciones adicionales a las de los vehículos particulares. Bien. Entonces, bueno, eso puede ser debatible desde alguna perspectiva. Algunos dirán sí hay algunas restricciones, temas de circulación, temas de placas, ¿ok? Pero si ustedes ven tanto los vehículos particulares como oficiales, desde el punto de vista de la jurisprudencia, ejercen una actividad peligrosa. Entonces, eso no quiere decir que el particular tenga menos responsabilidad al conducir un vehículo que el que conduce un vehículo oficial. Los dos están en la obligación de cumplir las normas de tránsito, de circular a la velocidad apropiada, de poner las direccionales, de usar el cinturón de seguridad. Y en la medida en que no cumplen con eso, pues se van midiendo las circunstancias en las que se ocasionaron los accidentes de tránsito, ¿no? Que es el supuesto en el que se está planteando esta circunstancia en particular. ¿Alguien nos iba a comentar algo? Que no hay restricciones, no existen restricciones entre esos dos tipos o esas dos clases de servicio, que es el oficial y el particular. No existe diferencia en restricciones. En ámbitos pues de... Profe, disculpa, otra pregunta. Sí. Esta pregunta que está realizada allí es ¿de qué año también? Del 2017. Sí, porque es que precisamente como Se le fue el sonido a Samir. el Consejo de Estado va haciendo aclaraciones y dando más facultades a los jueces para que en casos como estos de responsabilidad del Estado tengan haciéndoles mayor claridad en cuanto a qué es falla del servicio, qué es un riesgo excepcional. Entonces, tal vez para ese entonces, pues porque como la jurisprudencia también se hace en cuanto a casos en específico. Y también considero que la calificación de estos exámenes es más subjetiva, de acuerdo al pensamiento del calificador. Ahora que hablábamos del ensayo, precisamente en el ensayo, un compañero tuvo una calificación súper alta en cuanto al ensayo, y cuando analizamos ese ensayo, él, o sea, totalmente una posición en la pregunta que le habían hecho, él dejaba al Estado todas
O sea, digámoslo así, que defendía el Estado hasta el fin, mientras que una posición de otro estudiante que buscaba garantizar los derechos de las personas más que todo sobre el Estado, tuvo una calificación bastante baja. Entonces, también podríamos analizarlo desde ese punto, ¿no? Si es el Estado el que califica y a una persona que hace un ensayo que beneficia al Estado le dan una mayor calificación, pues desde mi punto de vista es algo muy subjetivo la calificación. ¿Recuerdas cuál era el tema que le propusieron a él para hacer el ensayo? El tema de la eutanasia. El tema de la eutanasia, ok. Bueno, son cuestiones relativas. Realmente no había escuchado anteriormente el análisis, pues le voy a hacer un seguimiento a ver qué tal. Puede ser, realmente no lo había considerado antes. Supongo también que de alguna manera depende del tema que les propongan, ¿no? Por ejemplo, el año pasado me comentaba un compañero que el tema que le correspondió les había dicho en alguna clase que era el hurto famélico. Y de hecho nos comentaba que la postura que él tomó, bueno, para mí era la postura más compleja de argumentar, que yo no creí que la fueran a argumentar, ¿no? Que en general ustedes saben cuando se habla del hurto famélico de robar algo por causa de hambre, ¿no? Les preguntaban si era válido o no, ¿sí? Y en general muchas personas argumentan que no debería estar penalizado, ¿no? Y en el caso de él, por ejemplo, justificó el por qué sí debería penalizarse. Entonces, bueno, habría que hacerle un seguimiento. En general, lo que he notado es que también depende mucho de la claridad en la redacción, en las ideas, pero podemos hacerle un seguimiento para ver hasta qué punto, ¿sí? Eso tiene una relación. Ciertamente hay algo que es claro y es que sí, cuando se califica un ensayo hay un elemento subjetivo que se califica por parte de quien lo revisa, ¿no? Pero siendo muy objetivos, por lo menos si yo fuera la que calificara el ensayo, yo no calificaría bueno o malo el que tome una postura positiva o negativa, sino que lo calificaría en términos de cómo argumentó su postura, ¿sí? Que ese es el escenario ideal en la calificación de un ensayo, ¿no? Que uno evidencie que lo que se está, argumentando pues es así, ¿bien? Y bueno, en el caso de estas preguntas, es algo que definitivamente sí se debate a nivel de los ICFES. E incluso en estas preguntas no es tanto la subjetividad del calificador, sino del que elaboró la pregunta, ¿sí? Que en teoría quienes elaboran las preguntas pues deben ser expertos en X materia. Hay una dificultad que se tiene con las preguntas y es que usualmente para que una pregunta pueda llegar a las pruebas, usualmente pasan alrededor de 2 años, entre 1 año y 2 años, porque eso pasa con todo un proceso de revisión, de elaboración, de filtros, de pruebas piloto, para que finalmente llegue a una prueba real, ¿sí? Entonces, sobre todo en términos jurídicos, como en el caso de nosotros, puede pasar lo que se menciona en esa pregunta. ¿Cuál es la ventaja de una pregunta como esta? Que si ustedes ven, la única que me habla de regímenes de responsabilidad era la D, ¿sí? Claro, dependiendo del caso concreto, uno puede argumentar y a veces en la praxis judicial termina siendo algo muy subjetivo del juez, determinar si un accidente de tránsito lo falla a través de falla en el servicio o a través de un régimen objetivo, como un daño especial, por ejemplo, o un riesgo excepcional, pero muchas veces eso termina dependiendo incluso de la subjetividad del juez, ¿no? Y bueno, en todo caso, sí, efectivamente puede ser una falla que hay, sobre todo en materias como el derecho, que muchas veces
se modifican, ¿cierto? Con el paso del tiempo y que quizá cuando se llega a evaluar la pregunta, algo ha cambiado en la normatividad o en la jurisprudencia. Pero lo que yo les recomiendo es, porque es muy probable que en algún punto ustedes tengan que afrontar este tipo de preguntas en donde ustedes seguramente no están de acuerdo con la opción que consideran más adecuada. Entonces yo les recomiendo que también sepan la forma en la que piensan los ICFES y la forma en la que ellos elaboran las preguntas para que de alguna manera también lo tengan presente, ¿no? Y tengan en cuenta lo que les menciono, que hay preguntas, en general, la mayor parte de las preguntas que se presentan tardan 1 año e incluso 2 años en llegar a las pruebas reales. Por lo mismo, a veces pasa que las preguntas estén desactualizadas. Los ICFES les recomiendan a los elaboradores de las preguntas que traten de hacer preguntas que no cambien con el paso del tiempo, pero en el campo del derecho a veces es difícil eso, ¿no? Porque es difícil predecir. Por ejemplo, se los menciono con el tema de privación injusta de la libertad, que ya existía una postura uniforme en el Consejo de Estado sobre cómo se debía fallar en la privación injusta de la libertad, que ya había dicho es un régimen objetivo. Y al año siguiente cambió la postura y dijo, no, aquí hay que hacer un análisis de si hay o no hay privación injusta. Antes, desde que la persona fuera absuelta, en el fallo había responsabilidad del Estado. Luego cambió otra vez la postura y dijo, a pesar de que ya estaba zanjado y ya había sacado una sentencia, había dicho, es régimen objetivo, cambió, ¿sí? Entonces, a veces son cosas que uno consideraba que eran muy estables y que de un momento a otro cambiaron, ¿sí? Pero bueno, esa es parte de, como dicen coloquialmente, los gajes del oficio, ¿no? Entonces, bueno, tal como nos lo acaba de denunciar Oscar, en la opción C, pues realmente no hay unas restricciones adicionales, ¿sí? Y la responsabilidad del oficial y el particular, pues en últimas los dos están ejerciendo una actividad peligrosa y pues están obligados a cumplir con la normatividad correspondiente. Si vemos desde esa postura, la única opción posible es la D, entre otras cosas porque además la D me está haciendo referencia a lo que aquí me estaban diciendo, cuándo es responsable. Y cuando es responsable se relaciona también con un régimen de responsabilidad y solo la opción D me habla de un régimen de responsabilidad. Y además me habla de los hechos u omisiones y los daños, que también aquí me habían dicho. La conclusión es que el Estado es responsable cuando hay perjuicios, que perjuicios puede llegar a ser equiparable a daño. Bueno, eso hay también una discusión doctrinal de si daño y perjuicio es lo mismo. Daño antijurídico, ¿no? Y perjuicio es lo mismo. Hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. Pero en este caso lo toman así, miren, perjuicios de los ciudadanos, un daño, causados por hechos u omisiones derivados de hechos y omisiones, ¿sí? Entonces es la única opción que se ajusta al planteamiento o al postulado inicial. Bien. Entonces, bueno, la idea es que ok, por efectos de tiempo vamos a mirar un poco el tema de ética en la investigación y en la próxima clase, si quieren, hacemos un par de ejercicios más con preguntas tanto de metodología como de ética en la investigación, que me interesa que también sepan o tengan las bases de ética en la investigación para efectos de las pruebas. Bien. Entonces, para adentrarnos en la parte de ética en la investigación, bueno, les pregunto, ¿hay alguna otra pregunta hasta aquí, muchachos? Ok. Bueno, en la parte de ética en la investigación, bueno, a veces hay cuestiones de ética que suelen ser muy clichés. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué se imaginan que se hace referencia cuando hablamos a la ética en la investigación? ¿Qué piensan que significa o representa la ética en la investigación? ¿Cuándo se aplica la ética en la investigación?
Pues de pronto lo que tiene que ver con no ir a hacer plagio, entre otras cosas. Ok, gracias, Oscar. ¿Quién más piensa algo similar o piensa en otra cosa? ¿Todos están de acuerdo con Oscar? Otra cosa que yo diría es que de pronto para llegar al fondo de la investigación, no ir de pronto a incurrir en cosas como violar la privacidad de las personas, sino tener un permiso previo, cualquier otra situación que se pueda presentar para uno poder ejercer la investigación como tal. Ok, ok, gracias. Entonces, sí, usualmente cuando hablamos de ética en la investigación, normalmente lo primero que viene a la mente es plagio, ¿cierto? No cometer plagio. Pero resulta que, como lo manifiesta también Oscar, pues hay también otros aspectos en donde la ética se ve involucrada en los procesos investigativos. Entonces, aquí les quiero pedir, voy a mostrarles un video muy breve eh, que justamente aborda los distintos escenarios en donde se puede aplicar la ética dentro de los procesos investigativos. Y si bien el video no se enfoca en la parte jurídica, sino en cualquier tipo de investigación, entonces vamos a ver este video y luego nos adentramos en la parte jurídica, en mirar cómo aterrizamos esos diferentes aspectos en los procesos de investigación jurídicos o sociojurídicos. Entonces sí les pido que por favor veamos este video con bastante atención y después del video les voy a hacer un par de preguntas relacionadas con lo que está allí relacionado, con lo que allí se ve. Entonces sí les pido que estén atentos porque voy a preguntarles a algunos que no han participado en esta clase o en clases anteriores. Entonces sí les pido que estemos atentos para poder dar respuesta a lo que vamos a estar viendo acá. Ok, ¿pueden ver en estos momentos el video en pantalla? Sí, profe. Ok. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, si nos colabora, por favor. Hoy vamos a empezar con la primera lección de contenido, tras la presentación del otro día, y como es de rigor, pues hay que empezar por clarificar y hay que empezar por una introducción. La pregunta sobre qué es la ética de la investigación, quizás lo primero que nos demanda es preguntar qué entendemos por ética. Hay muchas definiciones de qué es la ética y ustedes pueden buscar muchas, pero yo les recomiendo esta. Esta es la que yo utilizo porque me parece que es bastante clara. La presenta la profesora de la Cortina y tal como ella lo define es, la ética es un tipo de saber de los que pretenden orientar la acción humana en un sentido racional en el conjunto de nuestra vida. Es decir, en esencia, la ética de lo que se ocupa es del uso que hacemos de nuestra libertad, cómo nosotros optamos por hacer una cosa u otra y qué razones tenemos para ello. Ese es el... Chicos, alguien tiene el micrófono encendido y no se está escuchando bien el video. Nelson. Sí, Nelson. Está como aprendiéndose y apagándose. Ah, ok. A ver, yo miro. Bueno, lo voy a tratar de silenciar, Nelson. Entonces,
no le muevas nada para tu silencio. Es que aparece que se está prendiendo y apagando, entonces sí, no silencio, pero se vuelve y se prende. Salían a vive a recoger unos trabajos que lo lleven al colegio y mi hijito para nada. Sí, Nelson, adelante. Bueno, muchachos, entonces, ¿estaban escuchando bien o les retrocedo un poquito el video? Pues yo escuchaba bien, profe. No. Nuestra libertad. Cómo nosotros optamos por hacer una cosa u otra y qué razones tenemos para ello. Ese es el punto clave. La ética es un saber que pretende orientar, es decir, nos da pautas para cómo orientar nuestra libertad. ¿En qué se basan esas pautas? Esas pautas se basan en la razón, en los argumentos, en las buenas razones. Cuando yo hago algo que hay quien considere injusto, lo primero que me va a preguntar es ¿por qué haces eso? Pues en investigación esta pregunta es fundamental. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué utilizamos determinados procedimientos? ¿Por qué utilizamos determinados sujetos, determinadas técnicas? ¿Qué impacto tiene eso? Etcétera, etcétera. En este sentido, la ética de lo que se ocupa es de eso, de reflexionar y de cuestionar las razones que tenemos para hacer algo. Pueden ustedes buscar mucha más información y es muy interesante. No tenemos tiempo para profundizar, pero el concepto de ética y todas sus implicaciones está de plena actualidad. En concreto, en el ámbito de la investigación tenemos tres grandes momentos. El primer momento que tenemos aquí es cuando nos cuestionamos la finalidad de la investigación. Es decir, ¿para qué investigamos? Y es muy importante ser claros en la finalidad de la investigación. Claros en los objetivos que perseguimos y en las razones por las que lo perseguimos. Es decir, si yo investigo para desarrollar un determinado fármaco, yo tengo que decir, no, mi objetivo es encontrar determinado componente biológico, determinada, lo que sea, para algo. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque en base a esa finalidad podemos evaluar. Si usted me dice, yo voy a investigar para crear un arma de destrucción masiva, ya sé que es un ejemplo muy extremo y muy simple, pero es para que se entienda. Entonces, yo juzgaré la finalidad de eso. Si usted está investigando para hacer algo perjudicial, ofensivo, humillante, doloroso, destructivo para el ser humano, pues lo cuestionaremos. Digo, oiga, esto no es aceptable, ¿no? Por tanto, esa sería la primera cuestión de la evaluación moral del fin de la investigación. ¿Es legítimo lo que usted quiere conseguir con su investigación? Y un segundo aspecto muy importante, este primero no es demasiado grave. Solo ha habido casos muy extremos donde gente investiga para hacer algo claramente perjudicial, ¿no? Pero sí que es mucho más frecuente el segundo, la sinceridad respecto a los fines de la investigación. Es decir, cuando yo digo que quiero hacer algo, si soy sincero o no. Hemos encontrado fraudes en investigación donde alguien decía que pretendía hacer algo que es positivo, aceptable desde el punto de vista científico, pero la realidad es que era una estrategia de encubrimiento para otros fines. Aquí podemos poner muchos ejemplos de fines comerciales, pero también de algunos de otros de fines más de impacto social, político o ideológico. Es decir, ¿por qué investigamos lo que investigamos? ¿Cuál es la valoración? ¿Cuál es nuestro fin? Es la primera cuestión. La segunda cuestión, que es tremendamente grave y genera mucha discusión y hemos aprendido bastante a lo largo de la historia, es los medios y los métodos de investigación. Puede darse el caso que nosotros tengamos un buen fin. Digamos, yo quiero encontrar la solución a determinada enfermedad. Sí, pero ¿cómo lo estoy haciendo? Si resulta que para ver cómo evoluciona determinada enfermedad, lo que estoy haciendo es contagiar a una serie de personas para que sufran esa enfermedad, ver cómo evolucionan y poder estudiarlos, algo que probablemente les sonará, porque ha habido casos dramáticos en la historia que ha ocurrido esto, o el caso más extendido, los experimentos nazis de Mengele, de Joseph Mengele, son un ejemplo de esto, un ejemplo extremo y tremendamente negativo, pero es un ejemplo de cómo para conseguir algo que pretendidamente, no en el caso de los nazis, obviamente, pero sí en otros casos puede ser algo legítimo, algo deseable, pero utilizamos unos medios y unas metodologías que no son adecuadas. Este
es en el caso de las investigaciones en biomedicina, son dramáticas porque aquí hay mucho dolor, pero cuidado porque en ciencias sociales también nos encontramos problemas de estos, problemas donde utilizamos determinadas metodologías o estrategias o medios de investigación que son muy cuestionables. Para luchar contra esto, contra este tipo de instrumentalización de mala praxis científica, tenemos cantidad de documentos. Les recomiendo que busquen la Declaración de Nuremberg, que como podrán imaginar fue una respuesta a los abusos cometidos por los nazis en la investigación, pero tenemos otros como el informe Belmont o la Declaración de Helsinki que abundan en esta línea, en cuáles son los medios legítimos y cuáles son los medios que no son legítimos para investigar o para conseguir un fin de investigación. El tercer momento es en la comunicación. Este es un aspecto que tradicionalmente no ha recibido tanta atención, que aparentemente no es aparentemente y realmente no es tan dramático, pero sí que puede haber situaciones realmente importantes. La comunicación es qué resultados de investigación se comunican y cómo se comunican. Lo primero que hay que decir es que cualquier persona que comunique unos resultados de investigación debe tener la pretensión de veracidad, es decir, ser claro, ser riguroso y que quien recibe esa información sea cierto. Lo que no se puede hacer, y a veces nos lo hemos encontrado, es transmitir unos resultados de investigación con pretensión de engañar. No digo que sean datos falsos, pero digo que la presentación de esos datos pretende engañar, pretende dar una visión distorsionada de la realidad. Los resultados de la investigación y, por tanto, la comunicación de esa investigación tiene que ser abiertas al escrutinio y al análisis público. Es decir, la investigación, por principio, tiene que ser abierta, tiene que permitir la crítica. Este es el gran potencial del método científico, el estar abierto a la crítica permanente. Por tanto, no se admiten los dogmas. En ciencia y en investigación, abogar por dogmas es no cumplir con las buenas praxis científicas. Y el último punto es que a la hora de difundir esos resultados, obviamente hay personas que han invertido tiempo, dinero, esfuerzo y por tanto tienen cierta legitimidad sobre determinados datos, determinados resultados, determinados documentos, etc. Por tanto, en la difusión de la información o de resultados de investigación siempre hay que tener muy en cuenta la propiedad de la información y la confidencialidad de las personas y de los posibles datos o organizaciones que hayan participado ahí que puedan verse perjudicados si esto se hiciera público. Resumiendo, tenemos tres momentos en donde la ética juega un papel importante. La legitimidad del fin de la investigación, los resultados y los medios que vamos a utilizar y, finalmente, cómo transmitimos esa información a la sociedad. En los tres momentos, la reflexión sobre qué es lo correcto hacer, qué razones tenemos para hacer una cosa u otra, sigue siendo tremendamente importante. Bueno. Bueno, muchachos, entonces, a partir de lo que se presenta en el video, pueden ustedes notar que la investigación trasciende de solamente pensar en no cometer plagio. La ética en la investigación tiene que ver con muchos aspectos del comportamiento del investigador dentro del desarrollo, incluso desde los inicios de la investigación. Allí pues quisiera preguntar brevemente, mirando un poco en la lista, quisiera preguntarle a Sebastián Barreto. ¿Sebastián Barreto está conectado? Sí, dígame. Bueno, Sebastián, de acuerdo con lo que dentro del video, ¿cuál es ese primer momento en donde se tiene que analizar la ética en los procesos investigativos? Pues yo me grabé más que necesariamente no, como que no se justifica como que el fin no justifica el medio, es decir, él decía que no podía, en el caso de averiguar cómo pasaría, si alguien se enferma, a ver cómo evalúa, algo así fue que entendí. Ok. ¿Valentina Barros está? Sí, señora. Valentina, ¿le podrías complementar un poco al compañera en relación con ese primer aspecto?
Sí, el primer momento. Sí, por favor, Valentina. El primer momento es en donde se cuestiona la finalidad de la investigación, en donde dice que hay que ser claros en las razones y los objetivos, en los fines, en donde dice que están las dos razones también, que es la evaluación moral y la sinceridad respecto a los fines de la investigación. Ok, muy bien, ¿Sí? muchas gracias. Sí, Bueno. efectivamente, pues ese primer momento es la finalidad de la investigación. Veo aquí en el chat que Luisa nos comenta que se le salió ahora el video, pero que quería participar. Luisa, ¿tienes micrófono? ¿Quieres comentar algo? Sí, profe, pues yo también le coloqué cuidado al video y decía que habían 3 grandes momentos, que el primero era para qué investigamos y las razones para qué investigamos. Él daba el ejemplo de que determinar el fármaco y que con qué fin íbamos a hacer eso. El segundo eran los métodos de investigación, que quería determinar y los métodos para hacer eso. O sea, por ejemplo, es que para que no se propagara pues iban a investigar acerca de de una enfermedad, entonces que, por ejemplo, el método sería pues contagiar a unas personas para ver la evolución de la enfermedad. Y el tercer momento, que era la comunicación, que eran los resultados de comunicación y cómo se comunica, y que entonces que todo debía ser claro, cierto, y que debía ser verdad, y que la comunicación debía estar abierta al público, que permitir la crítica del público y el escrutinio. Ok, Luisa, muchas gracias. Sí, pues efectivamente el video nos mencionaba los aspectos que has mencionado. Brenda se encuentra conectada. Brenda, ¿tienes micrófono? ¿Tienes posibilidad de complementarnos un poco qué entendiste del segundo momento donde se aplica la ética? Ok, bueno, mientras Brenda nos va escribiendo en el chat su síntesis de la idea al respecto, le preguntaría a Tania. ¿Tania Romero está conectada? Tania, ¿tienes micrófono? Ah, no tienes micrófono. Bueno. Julián Torres, ¿tiene micrófono? Julián Esteban Torres. Bueno, Julián no nos contesta. Bueno, ¿alguien nos quiere dar algún otro comentario sobre el segundo o tercer momento que se menciona dentro del video? Profe, el tercer momento. Sí. Pues el tercer momento es el donde hablan de lo de cómo se transmite la comunicación, o sea, la investigación, en donde dice qué resultados se van a comunicar y cómo, que debe tener una veracidad, saber qué se puede hacer sin engañar, o sea, por ahí estaba diciendo lo de la veracidad, que tiene que ser abierta al análisis y a la crítica, hay que tener en cuenta la confiabilidad, como de la información y como de las fuentes. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, a partir de esto, muchas gracias Valentina, entonces a partir de esto podemos tener claro, ¿no? Que dentro de todo el desarrollo de la investigación, aún incluso después de haber terminado la investigación, siguen existiendo elementos a considerar frente a la ética de la investigación.
Bien, entonces efectivamente podemos verlo desde esos tres momentos, desde el primer momento que es la finalidad que tiene la investigación, que como ustedes también lo mencionaban, la investigación tiene que ser, la finalidad de la investigación tiene que ser clara y sin ambigüedades. Bien, y eso significa entonces que cuando yo digo que voy a investigar para algo, esa finalidad debe ser cierta, ¿sí? Es decir, no debo tener propósitos ocultos, no debo, con la excusa de hacer la investigación, tener un propósito que sea perjudicial para, en el caso de nosotros, para los derechos de las personas, ¿no? Por ejemplo, alguna vez alguien comentaba que estaban realizando una investigación frente a hechos constitutivos de ejecuciones extrajudiciales y advertían, por ejemplo, que esa investigación era riesgosa porque aparentemente se estaba realizando no tanto con la finalidad de hacer un análisis en materia de derechos humanos, sino para detectar casos que eventualmente pudieran ser demandados. ¿Sí? Es decir, el propósito no era el que se debía determinado o que se había dicho en la investigación, sino que tenía un fin de recolectar información con propósitos externos a la investigación. Bien. De la misma manera, a veces ha ocurrido, sobre todo con empresas que recolectan datos con aparentes estudios de mercadeo o estudios investigativos y que terminan recolectando datos de las personas, pero luego recolectan estos datos para venderlos a ciertas entidades, para venderlos, por ejemplo, a aseguradoras para que llamen y ofrezcan ciertos servicios, en fin, entonces utilizan con la excusa de realizar la investigación, cumplen propósitos que no son los propios de la investigación. Y si bien puede que se dé más en otros campos como la medicina, la biología, ciencias naturales, lo cierto es que en algunos casos, como los que les acabo de mencionar, también puede ocurrir en las investigaciones en el campo del derecho y por eso es que resulta tan importante tener claro que es una conducta antiética. Y lo que puede terminar pasando es que si hay una entidad financiadora que se da cuenta de que el propósito con el cual el investigador está realizando esta investigación no es realmente el que está firmando ante la institución, eso puede llevar incluso a un proceso disciplinario, a que le desfinancien la investigación. Pero también hay que tener en cuenta que las instituciones que realizan investigaciones normalmente cuentan con un comité de ética. Por ejemplo, la universidad cuenta con un comité de ética. Normalmente los centros de investigación tienen un comité de ética que cuando se llevan o se elevan las propuestas de investigación, el primer filtro es el comité de ética para verificar que no se vulneren en ningún sentido los presupuestos base de los principios éticos. Bien. En un segundo momento hablábamos de los medios y métodos que veía en el chat que Javier Galeano nos mencionaba aquí, que los medios y métodos deben ser coherentes para la investigación. Paula Andrea Herrera también nos mencionó, el segundo momento son los medios y métodos de investigación, la coherencia entre los medios y las metodologías empleadas. Brenda Hernández nos comentaba que la ética es muy importante implementarla en los métodos de investigación, ya que se debe experimentar para poder lograr un resultado mucho más específico y para que esto funcione es muy importante tener unas pautas que se realicen conforme a la ética. Y Paula Andrea Herrera nos complementaba diciendo que los medios y las acciones instrumentales pueden llegar a ser inaceptables. Entonces, sí, como alguien lo mencionaba ahora, efectivamente, cuando hablamos de medios y métodos, no aplica esa frase que escuchan por ahí, que dice que el fin justifica los medios, ¿sí? Eso no aplica en investigación, por lo menos desde la perspectiva ética, desde el deber ser de la investigación, no aplica esto. Lo que nos dice la investigación es que yo puedo tener un fin muy loable. Por ejemplo, yo puedo tener el fin de descubrir la cura contra el Alzheimer, pero yo no puedo
realizar cualquier tipo de acción. Yo no puedo realizar cualquier tipo de acción para lograrlo, porque de esa manera mi investigación de cierta manera pierde credibilidad cuando no empleo los medios y métodos adecuados. Bien. Nuevamente, en términos bioéticos, suele ser bastante controversial en áreas de ciencias naturales, como el caso de la medicina, el caso de la biología, de ciencias naturales, digamos, en donde la afectación no es tanto en términos intangibles como a veces ocurre en el campo del derecho, sino que estamos hablando de afectaciones físicas que se pueden dar en una persona. Por ejemplo, imagínense ustedes si, o piensen ustedes si es correcto experimentar en seres humanos, ¿sí? La respuesta es depende, ¿no? Depende de las condiciones. Si ustedes saben, por ejemplo, que como está ocurriendo actualmente con la vacuna contra el COVID-19, está siendo testeado, ¿no? En algunos casos todavía lo están testeando en animales, pero por ejemplo en Estados Unidos salía la noticia que lo están testeando en seres humanos, pero no es que los hayan obligado, están realizando experimentos y para ello, y eso es bastante frecuente en Europa y sobre todo en Estados Unidos, que abren convocatorias en universidades, en centros de investigación, en donde manifiestan que están haciendo una investigación sobre X tema y convocan a personas que quieran participar en la experimentación de ese, digamos, en ese proyecto. E incluso en algunos casos les pagan por hacer parte de los experimentos, ¿no? Y hay gente que a veces vive de eso, ¿no? De hacer parte de proyectos de investigación, de ser, digámoslo así, el sujeto en el que investigan si X vacuna o X aspecto es correcto o no. Pero ahí hay una diferencia importante y es el consentimiento. Yo no puedo hacer, como lo mencionaban en el video, obligar a alguien a participar en un experimento. O, por ejemplo, que alguien diga, estoy haciendo un experimento para determinar la cura contra el cáncer de estómago, pero para lograrlo entonces me voy a un lugar muy apartado en África, me llevo conmigo niños huérfanos y sin permiso de nadie, sin autorización, sin los niños saber por qué se los están llevando o son llevados bajo engaños y los llevo a un sitio lejano, encerrados, y experimento con ellos y, bueno, sujetos a múltiples vejámenes y supongamos encuentro la cura, pero el método empleado es cuestionable. De la misma manera que hoy en día, con todo el tema de la ecorrevolución, se ha cuestionado bastante si es aceptable o no la experimentación en animales, que bueno, eso es un tema de debate que bueno, ya también el tiempo nos apremia, pero definitivamente hay cuestiones que son cuestionables y que en medio de todas esas circunstancias los investigadores tienen que tener claro que no puedo emplear cualquier medio o cualquier método para realizar mi investigación. Y eso también aplica en el campo del derecho. Si bien quizá no tenemos aspectos tan controversiales como experimentar con el cuerpo en general en las investigaciones que se realizan en nuestro campo, por regla general no ocurren estas circunstancias, lo cierto es que sí utilizamos datos sensibles, datos que ustedes saben están protegidos por la ley de habeas data. Muchas veces sobre todo cuando hacen encuestas, cuando hacen entrevistas, en todos esos casos es muy importante contar con el consentimiento de la persona para recolectar esos datos. Y eso, digamos que aplica en el segundo y en la tercera etapa. Para yo realizar una encuesta, yo no puedo obligar a alguien a que me llene una encuesta. Yo no puedo obligar a alguien a que me dé una entrevista. De la misma manera que los datos que me brinde, yo tengo que informarle para qué voy a utilizar esos datos y tengo que preguntarle si me autoriza a utilizar esos datos. Por ejemplo, que yo quiera revelar el nombre, yo no puedo revelar el nombre si la persona no me autorizó a dar a conocer su nombre. Yo no puedo, por ejemplo, decir su edad, su dirección, su teléfono,
No puedo indicar quién es esta persona si no me autorizó a utilizar los datos de esa manera. Y de hecho eso es uno de los aspectos en los que más se enfocan las pruebas Saber Pro. Les dan un caso como el que les acabo de mencionar, que se quiere hacer una encuesta, que se recolectó ya la información y les ponen el supuesto para que ustedes indiquen si es correcto o es adecuado o no determinado comportamiento. Por efectos de tiempo, pues les mostraré el ejemplo de ética en la investigación de la pregunta en la próxima clase. Pero ténganlo en mente también que está la tercera etapa, que es la de comunicación de los resultados, que les decían, allí aplica por supuesto el tema de plagio, es decir, la información tiene que ser veraz, pero también tengo que reconocer los derechos de autor, tener cuidado con la confidencialidad de los datos en conexión con lo que les acabo de mencionar, y ya hablaremos en la próxima clase también frente a este segundo y tercer punto de la importancia que tienen el consentimiento informado, bien, que también aplica para el caso de las investigaciones en derecho. Hablaremos ya en la próxima sesión de cómo sería el procedimiento correcto para recolectar datos basándonos en un consentimiento informado y evitar entonces que haya, en el caso de nosotros, vulneraciones a derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la intimidad. Bien. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, sí. ¿Alguien iba a comentar algo? Ok, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a dejar así por el día de hoy. En la próxima sesión, entonces, retomaremos el tema de preguntas de ética en la investigación. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos, por su asistencia el día de hoy y nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Doctora, muchas gracias. Doctora, feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, que estén muy bien. Chao. Chao, profesor.